Queridas mujeres, bienvenidas a la lectura del capítulo 4 de este enorme libro Mujeres que corren con los lobos por la analista junguiana Clarissa Pinkola Estés. La autora en capítulos anteriores nos ha estado explicando y hablando acerca de los arquetipos y las múltiples conciencias y aspectos de la psique que nos habitan por el simple hecho, por el milagro de haber nacido mujeres. Y si todo este profundo universo es una mujer, ¿qué o quién es entonces un hombre? ¿O cómo podemos mirar al compañero o compañera de vida? Clarissa nos habla en este capítulo de la doble naturaleza de los hombres y las mujeres, de las mujeres y los hombres. Les invito a ponerse cómodas y a disfrutar de Mujeres que corren con los lobos. Bienvenidas. Capítulo 4. El compañero. La unión con el otro. El himno del hombre salvaje. Manawí. Si las mujeres quieren que los hombres las conozcan de verdad, tienen que enseñarles un poco de sabiduría profunda. Algunas mujeres dicen que están cansadas, que ya han hecho demasiado a este respecto. Me atrevo a decir humildemente que han estado intentando enseñar a un hombre que no quiere aprender. Cuando los hombres ponen de manifiesto una buena disposición, es el momento de revelarles cosas, no solo por este motivo, sino porque otra alma lo pide. Ya lo verás. He aquí algunas de las cosas que ayudarán a un hombre a comprender y a salir a medio camino al encuentro de la mujer. Este es el lenguaje, nuestro lenguaje. En los mitos, como en la vida, no cabe duda de que el hombre salvaje busca a una esposa de debajo de la tierra. En los relatos celtas hay célebres parejas de dioses salvajes que se aman de esta manera. A menudo habitan en el fondo de un lago, desde donde protegen la vida y el mundo subterráneos. En los mitos babilonios, Inanna, la de los muslos de cedro, llama a su amado, el toro Plau, «Ven a cubrirme con tu furia salvaje». En los tiempos modernos, incluso hoy en día en el medio oeste de Estados Unidos, aún se dice que la madre y el padre de Dios crean los truenos revolcándose en su lecho primaveral. De igual modo, nada le gusta más a la mujer salvaje que un compañero que le pueda igualar. Sin embargo, una y otra vez, quizá desde el principio de la infinidad, los que quisieran ser sus compañeros no están muy seguros de comprender su verdadera naturaleza. ¿Qué desea realmente una mujer? Es una pregunta muy antigua, un acertijo espiritual acerca de la naturaleza salvaje y misteriosa que poseen todas las mujeres. Mientras que la vieja del cuento La viuda de Bath, de Chaucer, dijo con voz cascada que la respuesta a esta pregunta era que las mujeres deseaban ejercer soberanía sobre su propia vida, lo cual es un hecho indiscutible, hay otra verdad igualmente poderosa que satisface también esa pregunta. He aquí un cuento que explica cuál es la verdadera naturaleza de las mujeres. Los que se esfuerzan en comprender la forma de ser y actuar que se muestra en el cuento serán para siempre compañeros y amantes de la mujer salvaje. Hace mucho tiempo, la señorita V.B. Washington me regaló un pequeño cuento afroamericano que yo he ampliado y convertido aquí en un cuento literario titulado Manawí. Manawí. Un hombre fue a cortejar a dos hermanas gemelas, pero el padre le dijo: no podrás casarte con ellas hasta que no adivines sus nombres. Aunque Manawí lo intentó repetidamente, no pudo adivinar los nombres de las hermanas. El padre de las jóvenes sacudió la cabeza y rechazó a Manawí una y otra vez. Un día Manawí llevó consigo a su perrito en una de sus visitas adivinatorias y el perrito vio que una hermana era más guapa que la otra y que la segunda era más dulce que la primera. A pesar de que ninguna de las dos hermanas poseía ambas cualidades, al perrito le gustaron mucho las dos, pues ambas le daban golosinas y le miraban a los ojos sonriendo. Aquel día Manawí tampoco consiguió adivinar los nombres de las jóvenes y volvió tristemente a su casa, pero el perrito regresó corriendo a la cabaña de las jóvenes.
Ahí acercó la oreja a una de las paredes laterales y oyó que las mujeres comentaban entre risas lo guapo y viril que era Manawí. Mientras hablaban, las hermanas se llamaban la una a la otra por sus respectivos nombres y el perrito lo oyó y regresó a la mayor rapidez posible junto a su amo para decírselo. Pero por el camino, un león había dejado un gran hueso con restos de carne al borde del sendero, y el perrito lo olfateó inmediatamente, y sin pensarlo dos veces, se escondió entre la maleza arrastrando el hueso. Ahí empezó a comerse la carne y a lamer el hueso hasta arrancarle todo el sabor. De repente, el perrito recordó su olvidada misión, pero por desgracia también había olvidado los nombres de las jóvenes. Corrió por segunda vez a la cabaña de las gemelas. Esta vez ya era de noche y las muchachas se estaban untando mutuamente los brazos y las piernas con aceite como si se estuvieran preparando para una fiesta. Una vez más el perrito las oyó llamarse entre sí por sus nombres. Pegó un brinco de alegría y mientras regresaba por el camino que conducía a la cabaña de Manawí, aspiró desde la maleza el olor de la nuez moscada. Nada le gustaba más al perrito que la nuez moscada. Se apartó rápidamente del camino y corrió al lugar donde una exquisita empanada de kumquat se estaba enfriando sobre un tronco. La empanada desapareció en un santiamén y al perrito le quedó un delicioso aroma de nuez moscada en el aliento. Mientras trotaba a casa con la tripa llena, trató de recordar los nombres de las jóvenes, pero una vez más los había olvidado. Al final, el perrito regresó de nuevo a la cabaña de las jóvenes y esta vez las hermanas se estaban preparando para casarse. «Oh no», pensó el perrito, «ya casi no hay tiempo». Cuando las hermanas se volvieron a llamar mutuamente por sus nombres, el perrito se grabó los nombres en la mente y se alejó a toda prisa, firmemente decidido a no permitir que nada le impidiera comunicar de inmediato los dos valiosos nombres a Manawí. El perrito en el camino vio los restos de una pequeña presa recién muerta por las fieras, pero no hizo caso y pasó de largo. Por un instante le pareció aspirar una vaharada de nuez moscada en el aire, pero no hizo caso y siguió corriendo sin descanso hacia la casa de su amo. Sin embargo, el perrito no esperaba tropezarse con un oscuro desconocido que, saliendo de entre los arbustos, lo agarró por el cuello y lo sacudió con tal fuerza que poco faltó para que se le cayera el rabo. Y eso fue lo que ocurrió mientras el desconocido le gritaba: dime los nombres de las chicas para que yo pueda conseguirlas». El perrito temió desmayarse a causa del puño que le apretaba el cuello, pero luchó con todas sus fuerzas. Gruñó, arañó, golpeó con las patas y al final mordió al gigante entre los dedos. Sus dientes picaban tanto como las avispas. El desconocido rugió como un carabao, pero el perrito no soltó la presa. El desconocido corrió hacia los arbustos con el perrito colgando de la mano. «Suéltame, suéltame, perrito, y yo te soltaré a ti», le suplicó el desconocido. El perrito le gruñó entre dientes: «No vuelvas por aquí o jamás volverás a ver la mañana». El forastero huyó hacia los arbustos, gimiendo y sujetándose la mano mientras corría. Y el perrito bajó medio renqueando y medio corriendo por el camino que conducía a la casa de Manawí. Aunque tenía el pelaje ensangrentado y le dolían mucho las mandíbulas, conservaba claramente en la memoria los nombres de las jóvenes, por lo que se acercó cojeando a Manawí con una radiante expresión de felicidad en el rostro. Manawí lavó suavemente las heridas del perrito y éste le contó toda la historia de lo ocurrido y le reveló los nombres de las jóvenes. Manawí regresó corriendo a la aldea de las jóvenes, llevando sentado sobre sus hombros al perrito, cuyas orejas volaban al viento como dos colas de caballo. Cuando Manawí se presentó ante el padre de las muchachas, le dijo sus nombres. Las gemelas lo recibieron completamente vestidas para emprender el viaje con él. Le habían estado esperando desde el principio. De esta manera Manawí consiguió a las doncellas más hermosas de las tierras del río, y los cuatro, las hermanas, Manawí y el perrito, vivieron felices juntos muchos años. Cric, crac, crado, este cuento se ha acabado. Cric, crac, cron, este cuento se acabó.
La doble naturaleza de las mujeres. En los cuentos populares, al igual que en los sueños, podemos comprender los contenidos de manera subjetiva, en cuyo caso todos los símbolos representan aspectos de la psique de una sola persona, pero también podemos comprender los cuentos de manera objetiva, puesto que se refieren a situaciones y relaciones del mundo exterior. Aquí comentaremos el cuento de Manawi más bien desde el punto de vista de las relaciones entre una mujer y su compañero, teniendo en cuenta que muchas veces lo de fuera es igual que lo de dentro. Este cuento revela un antiquísimo secreto con respecto a las mujeres, y es el siguiente. Para ganarse el corazón salvaje de una mujer, el compañero tiene que comprender al máximo la doble naturaleza de ésta. Aunque se entienda etnológicamente a las dos mujeres del cuento como unas futuras esposas de una cultura polígama, desde una perspectiva arquetípica, el cuento nos habla también del misterio de las dos poderosas fuerzas femeninas que anidan en el interior de cada mujer. El cuento de Manawi contiene todos los hechos esenciales necesarios para poder acercarse a la mujer salvaje. Manawi, a través de su fiel perro, adivina los dos nombres, las dos naturalezas de lo femenino. No puede vencer si no resuelve el misterio, y para ello tiene que echar mano de su propio yo instintivo, simbolizado en la figura del perro. Cualquiera que se acerque a una mujer se encuentra de hecho en presencia de dos mujeres, un ser exterior y una criatura interior, una que vive en el mundo de arriba y otra que vive en otro mundo no tan fácilmente visible. El ser exterior vive a la luz del día y es fácilmente observable. Suele ser pragmático, aculturado y muy humano. En cambio, la criatura interior suele emerger a la superficie desde muy lejos. A menudo aparece y desaparece rápidamente, pero siempre deja a su espalda una sensación de algo sorprendente, original y sabio. La comprensión de esta doble naturaleza de las mujeres hace que a veces los hombres, e incluso las propias mujeres, cierren los ojos y pidan ayuda al cielo. La paradoja de la doble naturaleza de las mujeres consiste en que, cuando una de ellas se muestra sentimentalmente más fría, la otra es más ardiente. Cuando una mantiene unas relaciones más intensas y enriquecedoras, la otra puede mostrarse ligeramente glacial. A menudo una de ellas es más feliz y elástica, mientras que la otra anhela no sé qué. Una puede estar contenta y la otra puede experimentar una agridulce nostalgia. Estas dos mujeres en una son unos elementos separados pero unidos que se combinan en la psique de 1000 maneras distintas. El poder de dos. Aunque cada faceta de la naturaleza de la mujer constituye un ente aparte con distintas funciones y un conocimiento diferenciado, ambas poseen una conciencia o interpretación mutua, tal como ocurre entre el cerebro y su corpus callosum, y, por consiguiente, actúan como un todo. Cuando una mujer esconde o favorece demasiado una de sus facetas, vive una existencia muy desequilibrada que le impide el acceso a todo su poder. Y eso no es bueno. Hay que desarrollar ambas facetas. Hay mucho que aprender acerca de la fuerza de dos cuando examinamos el símbolo de las gemelas. En todo el mundo y desde la más remota antigüedad se ha creído que los gemelos están dotados de poderes sobrenaturales. En algunas culturas existe toda una disciplina dedicada al equilibrio de la naturaleza de los gemelos, considerados dos seres que comparten una sola alma. E incluso después de su muerte, a los gemelos se les da de comer, se les habla y se les ofrecen obsequios y sacrificios. En varias comunidades africanas y caribeñas se dice que el símbolo de las hermanas gemelas tiene juju, la mística energía del alma.
Por consiguiente, hay que cuidar esmeradamente de las gemelas para evitar que un mal destino se abata sobre toda la comunidad. Una norma del culto vudú de Haití exige que a los gemelos se les dé de comer exactamente las mismas raciones de alimento para evitar que surjan celos entre ambos, pero sobre todo para evitar que uno de ellos languidezca, pues si muere uno, también morirá el otro, y entonces se perderá la especial espiritualidad que ambos aportan a la comunidad. De igual modo, una mujer posee un poder extraordinario cuando los dos aspectos de su psique se reconocen conscientemente y se perciben como una unidad, juntas y no separadas. El poder de dos es muy fuerte y no debe descuidarse ninguna de las facetas de la dualidad. Se las tiene que alimentar por igual, pues ambas aportan un misterioso poder al individuo. Una vez un viejo afroamericano del Medio Sur me contó un cuento. Salió de un callejón mientras yo permanecía sentada entre las pintadas de un aparcamiento del centro de una ciudad. Muchas personas lo hubieran calificado de loco, pues hablaba con todo el mundo sin dirigirse a nadie en particular. Avanzaba con un dedo extendido como si estuviera tanteando la dirección del viento. Las cuentistas dicen que estas personas han sido tocadas por los dioses. En nuestra tradición, a un hombre así lo llamaríamos el bulto, pues las almas como él llevan una cierta mercancía y la muestran a quien quiera verla, a cualquiera que tenga ojos para verla y sentido común para cogerla. Aquel simpático bulto en particular me contó el siguiente cuento. Gira en torno a cierta transmisión ancestral y se titula Una ramita, dos ramitas. Así actúan los viejos reyes africanos, me dijo en un susurro. En el cuento, un anciano se está muriendo y convoca en torno a sí a los suyos. A cada uno de sus muchos hijos, esposas y parientes les entrega una corta y resistente ramita. Romped la ramita, les ordena. Con cierto esfuerzo, todos rompen la ramita por la mitad. Eso es lo que ocurre cuando un alma está sola y no tiene a nadie. Se rompe fácilmente. Después, el viejo les dio a cada uno de sus parientes otra ramita y les dijo: así me gustaría que vivierais cuando yo haya muerto. Reunid todas las ramitas en haces de 2 y de 3, y ahora quebrad los haces por la mitad. Nadie puede quebrar las ramitas cuando forman un haz de 2 o 3. El viejo me miró sonriendo. Somos fuertes cuando estamos con otra alma. Cuando estamos unidos a los demás, no nos pueden romper. De igual manera, cuando las dos facetas de la doble naturaleza se mantienen juntas en la conciencia, ejercen un enorme poder y no se pueden quebrar. Es la característica de la dualidad psíquica, de los dos aspectos gemelos de la personalidad de una mujer. Por su cuenta, el yo más civilizado se encuentra a gusto, pero un poco solitario. Por su cuenta, el yo salvaje también se encuentra a gusto, pero ansía relacionarse con el otro. La pérdida de los poderes psicológicos, emocionales y espirituales de las mujeres se debe a la separación de estas dos naturalezas, a la simulación de que uno u otro de ellos ya no existe. Este cuento se puede interpretar como referido a la dualidad masculina y a la femenina. Managüí posee también una doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza instintiva, simbolizada por el perrito. Su naturaleza humana, amable y afectuosa, no es suficiente para superar la prueba. En su perrito, símbolo de la naturaleza instintiva, el que tiene la capacidad de acercarse subrepticiamente a las mujeres y gracias a la agudeza de su oído, averiguar sus nombres. Es el perro el que aprende a desechar las seducciones superficiales y a conservar los conocimientos más importantes. Es el perro de Managüí el que posee un fino oído y es dueño de una tenacidad y un instinto que lo lleva a ocultarse junto a las paredes y a buscar, perseguir y recuperar las ideas valiosas. Como en otros cuentos de hadas, las fuerzas masculinas pueden poseer una energía de tipo barba azul o una energía tan aniquiladora como la de la raposa,
con la cual intentarán destruir la doble naturaleza de las mujeres. Esta clase de pretendiente no puede tolerar la dualidad y busca la perfección, la única verdad, la única sustancia femenina encarnada en una sola mujer perfecta. Ay, si tú conoces a esta clase de persona, echa a correr en dirección contraria a la mayor velocidad que puedas. Es mejor tener un amante que sea como Manawi tanto por dentro como por fuera. Es un pretendiente mucho más satisfactorio. Está profundamente entregado a la idea de dos, y el poder de dos actúa como una entidad integral. Por consiguiente, Manawi desea tocar esta extremadamente ubicua pero misteriosa combinación de vida espiritual de la mujer y posee una soberanía propia. Puesto que él es también un hombre salvaje y natural, percibe el eco de la mujer salvaje y se siente atraído por ella. Entre esta tribu acumulativa de figuras masculinas de la psique femenina que los junguianos denominan animus, existe también una actitud de tipo Manawi que descubre y aprecia la dualidad femenina, la considera valiosa y digna de ser cortejada y deseada, y no ya diabólica, fea y despreciable. Manawi, tanto si es una figura externa como si es interna, representa un amante audaz pero rebosante de confianza cuyo mayor deseo es nombrar y comprender la misteriosa y luminosa dualidad de la naturaleza femenina. El poder del nombre. Dar nombre a una fuerza, una criatura, una persona o una cosa tiene varias connotaciones. En las culturas en las que los nombres se eligen cuidadosamente por sus significados mágicos o propicios, conocer el verdadero nombre de una persona significa conocer el camino vital y las cualidades espirituales de dicha persona. Y la razón de que el verdadero nombre se mantenga a menudo en secreto es la necesidad de proteger a su propietario para que pueda adquirir poder sobre dicho nombre y nadie lo pueda vilipendiar o pueda apartar la atención de él, y para que su poder espiritual pueda desarrollarse en toda su plenitud. En los cuentos de hadas y las narraciones populares, el nombre tiene varios aspectos adicionales, lo cual queda claramente de manifiesto en el cuento de Manawi. Aunque en algunos cuentos el protagonista busca el nombre de una fuerza perversa para poder dominarla, por regla general la búsqueda del nombre obedece al deseo de evocar esta fuerza o a esta persona, a la necesidad de estar cerca de esta persona y establecer una relación con ella. Es lo que ocurre en el cuento de Manawi. Este va y viene una y otra vez en un sincero intento de acercarse al poder de las dos. Le interesa nombrarlas no para adueñarse de su poder, sino para adquirir un poder propio igual al suyo. Conocer los nombres equivale a adquirir y conservar la conciencia de la doble naturaleza. Por mucho que uno lo desee e incluso recurriendo al uso del propio poder, no se puede establecer una relación profunda sin conocer los nombres. La adivinación de los nombres de la doble naturaleza, es decir, de las dos hermanas, es inicialmente una tarea tan difícil para las mujeres como para los hombres. Pero no tenemos que preocuparnos demasiado. El solo hecho de que nos interese descubrir los nombres significa que ya vamos por buen camino. ¿Y cuáles son exactamente los nombres de estas dos hermanas simbólicas de la psique femenina? Como es natural, los nombres de las dualidades varían según las personas, pero tienden a ser en cierto modo contrarios. Tal como ocurre con buena parte del mundo natural, es posible que al principio los nombres nos parezcan inmensos y pensemos que carecen de una pauta o repetición determinada. Pero un minucioso examen de la doble naturaleza, haciendo preguntas y prestando atención a las respuestas, no tardará en revelarnos una pauta que efectivamente es muy amplia, pero que posee una estabilidad semejante al flujo y reflujo de las mareas. La pleamar y la bajamar son predecibles y pueden trazarse mapas de sus corrientes profundas.
En la cuestión de la adivinación de los nombres, pronunciar el nombre de una persona es formular un deseo o una bendición acerca de él cada vez que se pronuncia. Nombramos estos dos temperamentos que llevamos dentro para casar el ego con el espíritu. Esta pronunciación del nombre y este casamiento se llaman, con palabras humanas, amor propio. Cuando se produce entre dos personas individuales, se llama amor recíproco. Manawi trata una y otra vez de adivinar los nombres, pero solo con su naturaleza exterior no consigue adivinar los nombres de las gemelas. El perrito, como representante de la intuición, actúa al servicio de Manawi. Las mujeres ansían a menudo encontrar a un compañero que tenga esta clase de paciencia y el ingenio necesario para seguir intentando comprender su naturaleza profunda. Cuando encuentra a un compañero de este tipo, lo hace objeto de su lealtad y amor durante toda su vida. En el cuento, el padre de las gemelas actúa de guardián de la pareja mística. Es el símbolo de un rasgo intrapsíquico real que protege la integridad de unas cosas que tienen que permanecer unidas y no separadas. Él es quien somete a prueba el valor, la idoneidad del pretendiente. Es bueno que las mujeres tengan este vigilante. En este sentido, se podría decir que una psique sana somete a prueba todos los nuevos elementos que piden permiso para incorporarse a ella, que la psique posee una integridad cuya protección exige un proceso de selección. Una psique sana poseedora de un paternal vigilante no acepta sin más cualquier viejo pensamiento o cualquier actitud o persona. Solo acepta los que poseen capacidad de percepción consciente o se esfuerzan por alcanzarla. El padre de las dos hermanas dice: espera, hasta que no me convenzas de que te interesa realmente conocer la verdadera esencia, los verdaderos nombres, no podrás tener a mis hijas. El padre quiere decir, no podrás comprender los misterios de las mujeres con solo pedirlo. Primero tienes que esforzarte. Tienes que estar dispuesto a entregarte por entero. Tienes que imaginarte cada vez más cerca de la auténtica verdad de este rompecabezas espiritual femenino, de este esfuerzo que es no solo un descenso, sino también un enigma. La tenaz naturaleza canina. El perrito del cuento muestra exactamente de qué manera actúa la tenacidad psíquica. Los perros son los magos del universo. Con su sola presencia transforman a las personas malhumoradas en sonrientes, a las personas tristes en menos tristes. Engendran relaciones. Como en la antigua epopeya babilónica de Gilgamesh, en la que Enkidu, el peludo hombre animal, es el contrapunto de Gilgamesh, el rey excesivamente racional, el perro constituye una de las dos naturalezas del hombre. Es la naturaleza del bosque, la que puede seguir el rastro, la que percibe lo que son las cosas. Al perro le gustan las hermanas porque éstas le dan de comer y le sonríen. Lo místico femenino comprende y acepta de buen grado la naturaleza instintiva del perro. El perro representa, entre otras cosas, al o Alá, que ama fácilmente y durante mucho tiempo con todo su corazón, que perdona sin esfuerzo, que es capaz de correr durante largo rato y de luchar hasta morir en caso necesario. La naturaleza canina nos da las claves concretas sobre la forma en que un compañero se ganará el corazón de las hermanas gemelas y de la mujer salvaje, y la clave principal es: vuelve una y otra vez. Manawi no consigue adivinar los nombres y regresa tristemente a casa, pero el perrito vuelve a la cabaña de las hermanas y presta atención hasta que oye los nombres. En el mundo de los arquetipos, la naturaleza canina es psicopompa, mensajera entre el mundo superior y el oscuro mundo inferior, y tónica, es decir, originaria de las más oscuras y remotas regiones de la psique, las que desde tiempo inmemorial se han venido llamando el infierno o mundo subterráneo de ultratumba.
Y aquí tenemos una nota de la traductora respecto a estas dos palabras que nos dice que psicopompa es uno de los epítetos del dios griego Hermes en su papel de guía de las almas al mundo subterráneo. Y en cuanto a tónica, que en este caso se escribe con una C al principio, nos dice que es uno de los epítetos de Zeus y de las divinidades del mundo subterráneo, cuyo significado es perteneciente al reino de ultratumba. Y regresando a la lectura, un compañero tiene que llegar a esta sensibilidad para poder comprender la doble naturaleza. El perro es parecido al lobo, solo que un poco más civilizado, si bien, tal como se ve en el resto del cuento, no demasiado. Este perrito, en su calidad de psicopompo, representa la psique instintiva. Oye y ve las cosas de manera distinta a como lo hace un ser humano. Llega a unos niveles que el ego jamás conseguiría imaginar por su cuenta. Oye unas palabras y unas instrucciones que el ego no puede oír, y se guía por lo que oye. Una vez, en un museo de la ciencia de San Francisco, entré en una sala llena de micrófonos y altavoces que simulaban el oído de un perro. Cuando una palmera se agitaba al viento, sonaba como un terremoto. Cuando unas pisadas se acercaban desde lejos, era como si alguien estrujara contra mi oído 1.000.000 de bolsas de palomitas de maíz. El mundo del perro está lleno de constantes cataclismos acústicos, unos cataclismos acústicos que nosotros los seres humanos no percibimos en absoluto. Pero el perrito sí. El cánido oye más allá del alcance del oído humano. Este aspecto medial de la psique instintiva, de características semejantes a las de los médiums, percibe la profunda función, la profunda música y los profundos misterios de la psique femenina. Esta es la naturaleza que puede conocer la naturaleza salvaje de las mujeres. El sigiloso apetito seductor. No es casual que los hombres y las mujeres se esfuercen en buscar las facetas más profundas de sus naturalezas y sin embargo se distraigan de este propósito por toda una serie de razones, generalmente por placeres de distintas clases. Algunos se aficionan a dichos placeres, se quedan perennemente enredados en ellos y jamás reanudan su tarea. Al principio, el perrito también se distrae a causa de sus apetitos. Muchas veces los apetitos son unos encantadores forajidos que se dedican a robar el tiempo y la libido. Nuestro tiempo y nuestra libido. Jung señaló que se tenía que controlar en cierto modo el apetito humano. De lo contrario, y tal como ya hemos visto, la persona se detiene ante cada hueso que ve por el camino y ante cada empanada que ve sobre un tronco. Es posible que, como el perrito, los compañeros que buscan el nombre de la doble naturaleza pierdan su determinación en presencia de cualquier tentación que encuentren por el camino. Tal cosa puede ocurrir si se trata de criaturas salvajes o famélicas. En tal caso, es posible que también se olviden de lo que tienen entre manos. Puede que sean tentados, atacados, por algo de su propio inconsciente que desea ejercer su dominio sobre las mujeres con el fin de explotarlas o de atraerlas para la satisfacción de su propio placer o para llenar su vacío de cazador. Durante el camino de regreso a la casa de su amo, el perro se distrae a causa de un sabroso hueso, lo cual lo lleva a olvidar los nombres de las muchachas. Este episodio representa algo que suele ocurrir en la función psíquica profunda. Las distracciones del apetito obstaculizan el proceso primario. No pasa un mes sin que alguna paciente me diga: bueno, me distraje porque tenía mucho trabajo, o porque experimenté una fuerte excitación sexual y tardé 7 días en calmar esa fiebre, o porque pensé que esta semana era el momento adecuado para podar las 500 plantas de mi casa, o porque emprendí 7 nuevas aventuras creativas, me lo pasé muy bien y después llegué a la conclusión de que ninguna de ellas era demasiado prometedora y decidí dejarlo todo. Por consiguiente,
El hueso en el camino es algo a lo que nadie es inmune. Su delicioso hedor es una tentación irresistible para un perro. En el peor de los casos, probablemente se trata de una afición que ya nos ha salido muy cara en varias ocasiones. Sin embargo, aunque hayamos fracasado una y otra vez, tenemos que volver a intentarlo hasta que podamos pasar de largo y seguir adelante con nuestra tarea principal. El momento culminante de nuestra actuación profunda es similar a la excitación sexual en el sentido de que empieza de cero, acelera alcanzando distintos niveles y llega a una fase intensa y sostenida. Si la aceleración se interrumpe bruscamente por culpa de un ruido intenso e inesperado, por ejemplo, hay que empezar de nuevo por el principio. Cuando se trabaja con el estrato arquetípico de la psique, se produce una tensión de excitación parecida. Si se interrumpe la tensión, hay que empezar prácticamente de cero. Por consiguiente, en el camino hay muchos huesos jugosos, agradables, interesantes y tremendamente excitantes, pero todos ellos nos arrastran en cierto modo hacia una especie de amnesia que nos hace olvidar no solo en qué fase de nuestra tarea nos encontramos, sino también cuál es nuestra tarea. El Corán nos advierte sabiamente de que se nos pedirá cuentas de todos los placeres permitidos de la vida de los que no quisimos gozar cuando estábamos en la tierra. Sin embargo, un exceso e incluso una pequeña cantidad de una cosa buena en el momento inadecuado puede provocarnos una considerable pérdida del nivel de conciencia, en cuyo caso, en lugar de experimentar una repentina oleada de sabiduría, andamos por ahí como un profesor distraído que murmura por lo bajo: ¿dónde estaba yo ahora? Tardamos semanas y a veces meses en recuperarnos de estas distracciones. En el cuento, el perrito regresa corriendo a la cabaña de las gemelas, oye de nuevo sus nombres y una vez más se aleja a toda prisa. El cánido sigue el instintivo impulso de intentarlo una y otra vez. Pero una empanada de kumquat lo distrae y vuelve a olvidar los nombres. Otro aspecto del apetito ha asaltado a la criatura y la ha apartado una vez más de su tarea. Su vientre ha quedado satisfecho, pero no así la tarea de su alma. Estamos empezando a comprender que el proceso de conservar la conciencia y más concretamente de no ceder a los apetitos que nos distraen mientras tratamos de encontrar una conexión psíquica es un proceso muy largo, al que resulta muy difícil mantenerse agarrado. Vemos que el sagaz perrito lo intenta con todas sus fuerzas. Sin embargo, cuesta mucho salir del profundo inconsciente arquetípico para regresar a la mente consciente. Cuesta mucho bajar a los nombres y cuesta mucho subir de nuevo a la superficie. Cuesta mucho conservar el conocimiento consciente cuando se tropieza con trampas por el camino. La empanada de kumquat y el hueso representan seducciones que nos distraen y que a su manera son deliciosas. En otras palabras, hay en la psique de todo el mundo unos elementos tortuosos, falsos y exquisitos. Estos elementos son contrarios a la conciencia, se conservan los sanos manteniendo las cosas oscuras y atrayentes. A veces nos cuesta recordar que estamos luchando por alcanzar la belleza de la luz. En este cuento, el perro es el portador de la luz y trata de establecer una conexión consciente con la mística naturaleza gemela. Hay algo que periódicamente intenta evitarlo, algo que es invisible, pero que con toda certeza es el responsable de la colocación de los huesos y de las empanadas. No cabe duda de que se trata del oscuro forastero, otra versión del depredador natural de la psique que se opone a la conciencia. Debido a la presencia de este adversario natural en la psique de todas las personas, hasta la psique más sana puede perder su lugar. El hecho de recordar la verdadera tarea que tenemos entre manos y de recordarla una y otra vez, prácticamente al modo de los mantras, nos conducirá de nuevo a la conciencia. La adquisición de la fiereza.
El perrito aprende una vez más los nombres de las mujeres y regresa corriendo junto a su amo. Pasa de largo por delante del festín del camino y de los deliciosos efluvios procedentes de los arbustos. Vemos aquí que la intensidad de la conciencia de la psique está aumentando. La psique instintiva ha aprendido a reprimirse, a respetar las prioridades y a concentrarse. Se niega a distraerse. Ahora está atenta. Pero, como llovida del cielo, una cosa oscura se abalanza de repente sobre el perrito. El desconocido sacude al perro y le grita: «Dime los nombres. ¿Cómo se llaman las jóvenes para que yo pueda conseguirlas?». Al desconocido no le interesa la doble naturaleza ni las mejores cualidades de la psique. Para él, lo femenino es una posesión que desea adquirir y nada más. El desconocido puede ser una persona real del mundo exterior o un complejo negativo del interior. No importa lo que sea, pues el efecto devastador es el mismo. Esta vez el perro libra una batalla desenfrenada. Tanto si el sujeto es varón como si es mujer, eso es lo que ocurre en la vida exterior cuando un incidente, un error verbal o alguna cosa extraña se abalanza sobre nosotros y trata de hacernos olvidar quiénes somos. Siempre hay algo en la psique que trata de robarnos los nombres. En el mundo exterior también hay muchos ladrones de nombres. En el cuento, el perrito lucha con denuedo. A veces solo aprendemos a aferrarnos a nuestro más profundo conocimiento porque un desconocido se nos echa encima. Entonces, tenemos que luchar por lo que más queremos, por aquello que tenemos entre manos, por nuestro desarrollo más allá de nuestros motivos espirituales superficiales, lo que Robert Bly llama el deseo de sentirnos maravillosamente, por mantenernos aferrados al conocimiento profundo, por terminar lo que hemos empezado. El perrito lucha por conservar los nombres y de esta manera vence las repetidas caídas en el inconsciente. Una vez terminada la batalla, comprobamos con asombro que el perrito no ha perdido los nombres, pues la pelea era por eso, por el conocimiento de lo femenino salvaje. Quien quiera que lo posea tiene el mismo poder que la mujer. El perro ha luchado para entregarle este poder al hombre digno de él, Managüí. Ha luchado para impedir que el poder fuera a parar a un aspecto de la antigua naturaleza humana que lo utilizaría mal. La entrega del poder a unas manos adecuadas es tan importante como el descubrimiento de los nombres. El heroico perro entrega los nombres a Managüí, el cual los ofrece al padre de las jóvenes. Las muchachas ya están preparadas para irse con Managüí. Han estado esperando desde el principio que Managüí descubriera y conservara el conocimiento consciente de sus naturalezas intrínsecas. Vemos, por tanto, que las dos cosas que impiden el progreso en estas cuestiones son las distracciones del propio apetito y el oscuro desconocido, el cual puede ser un innato opresor en el interior de la psique o una persona o situación del mundo exterior. En cualquier caso, el viajero sabe instintivamente cómo derrotar a estos saqueadores y merodeadores. Hay que conservar los nombres. Los nombres lo son todo. La mujer interior. A veces las mujeres se cansan y se ponen nerviosas aguardando que sus compañeros las comprendan. ¿Cómo es posible que no sepa lo que pienso y lo que quiero?, se preguntan. Las mujeres se hartan de hacerse esta pregunta, pero el dilema tiene una solución que es eficaz y efectiva. Si una mujer quiere que su compañero responda de esta manera, tendrá que enseñarle el secreto de la dualidad femenina. Tendrá que hablarle de la mujer interior, aquella que, añadida a ella misma, suma 2. Y lo hará enseñando a su compañero a hacerle 2 preguntas falsamente sencillas que conseguirán que se sienta vista, oída y conocida. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que quieres? Casi todo el mundo suele formular una versión de esta pregunta.
Pero hay otra pregunta más esencial y es la siguiente. ¿Qué es lo que quiere tu yo profundo? Si un hombre pasa por alto la doble naturaleza de una mujer y la toma por lo que parece, lo más seguro es que se lleve una sorpresa. Pues cuando la naturaleza salvaje de la mujer surge de las profundidades y empieza a dejar sentir su presencia, a menudo tiene unas ideas, unos intereses y unos sentimientos muy distintos de los que había puesto de manifiesto anteriormente. Para entablar una relación segura, la mujer tendrá que hacerle a su compañero estas mismas preguntas. En nuestra calidad de mujeres, nosotras aprendemos a interrogar las dos facetas de nuestra naturaleza y también las de los demás. A través de la información que recibimos de ambas facetas, podemos establecer con toda claridad qué es lo que más valoramos y actuar en consecuencia. Cuando una mujer consulta su doble naturaleza, busca, examina y toma muestras de un material que está más allá de la conciencia y que por consiguiente resulta muchas veces sorprendente por su contenido y su elaboración, y es a menudo extremadamente valioso. Para amar a una mujer, el hombre tiene que amar también su naturaleza indómita. Si la mujer acepta a un compañero que no sabe o no puede amar su otra faceta, tendrá la sensación de que la han desmontado y cojeará como si estuviera averiada. Por consiguiente, los hombres, al igual que las mujeres, tienen que averiguar también el nombre de su doble naturaleza. El amante más estimado, el pariente y el amigo más apreciado, el hombre salvaje más estimable, es el que desea aprender. Aquellos que no disfrutan con el aprendizaje, los que no se sienten atraídos por las nuevas ideas y experiencias, no pueden desarrollarse más allá del poste del camino, junto al cual están descansando en este momento. Si existe una fuerza que alimenta la raíz del dolor, esta es la negativa a aprender más allá del momento presente. Sabemos que la criatura del hombre salvaje está buscando su propia mujer terrenal. Tanto si uno tiene miedo como si no, el hecho de dejarse conmover por el alma salvaje de otra persona constituye un profundo acto de amor. En un mundo en el que los seres humanos tienen siempre tanto miedo de perder, hay demasiadas murallas protectoras que impiden la disolución de las personas en la luminosidad de otra alma humana. El compañero de la mujer salvaje es el que posee tenacidad y paciencia espirituales, el que es capaz de enviar su propia naturaleza instintiva a atisbar bajo la tienda de la vida espiritual de una mujer y comprender lo que ve y oye ahí. El mejor partido es el hombre que insiste en regresar para intentar comprender, el que no permite que los espectáculos secundarios que encuentra por el camino lo aparten de su propósito. La tarea salvaje del hombre es, por tanto, la de descubrir los verdaderos nombres de la mujer y no hacer mal uso de este conocimiento para ejercer su poder sobre ella, sino captar y comprender la sustancia luminosa de que está hecha, dejarse inundar, sorprender, escandalizar e incluso atemorizar por ella, y permanecer a su lado, y cantarle sus nombres. Eso hará que a la mujer le brillen los ojos y que a él le brillen a su vez los suyos. Pero para que no se duerma demasiado pronto sobre los laureles, queda todavía otro aspecto de los nombres de la doble naturaleza, un aspecto todavía más temible, pero que es esencial para todos los amantes. Mientras que una de las dos naturalezas de la mujer se podría llamar vida, la hermana gemela de la vida es una fuerza llamada muerte. La fuerza llamada muerte es una de las dos púas del tenedor magnético de la naturaleza salvaje. Si uno aprende a nombrar las dos naturalezas, al fin acabará tropezando directamente con la calavera desnuda de la naturaleza de la muerte. Dicen que solo los héroes lo pueden resistir. El hombre salvaje lo puede resistir con toda certeza. Y no cabe duda de que la mujer salvaje también. De hecho, ambos se ven totalmente transformados por ella.
ahora tengo el gusto de presentarles a la mujer esqueleto. Queridas escuchas, me sigue sorprendiendo Clarisa Pinkola con esta capacidad quirúrgica que tiene de llamarnos a conectar con nuestra esencia profunda. ¿Cuántas cosas importantes se nombran en este capítulo acerca de descubrir nuestra propia doble naturaleza y no quedarnos con la idea de que somos solo aquella mujer que obedece a las expectativas de los demás, sino que hay otra que tiene otros sentimientos, facetas y anhelos, tal como lo dice la autora? ¿Y qué tal este conocimiento tan valioso que nos invita la autora a ser consciente que ese hombre que tenemos enfrente, ese candidato a compañero, si es que está ahí, o ese compañero, ¿dónde está? ¿Está en contacto con su naturaleza profunda? ¿Está distraído? ¿O acaso, como la autora lo dice, es que está tratando de descubrir nuestros nombres para usarlos mal? Creo que este capítulo, aunque es breve, nos brinda herramientas que nos pueden incluso salvar la vida, queridas mujeres. Estoy muy emocionada de continuar con la lectura de este libro. Deseo que ustedes también, que si algo nos está trayendo esta lectura es riqueza. Las abrazo con el corazón y las veo en el siguiente capítulo. Hasta pronto.